Si te interesa la robótica, es indispensable que sepas qué es la electricidad. También que conozcas la diferencia entre metales, no metales y semiconductores. Y por último, en este video se armará paso por paso el robot MouseBot, que puede trabajar como seguidor de línea y en modo control remoto. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es como el agua. Se le conoce incluso como fluido eléctrico, que no es otra cosa que electrones corriendo a través de un conductor. Hagamos un close-up a un cable conductor. Se parece a una tubería de agua. Dentro del cable hay partículas cargadas eléctricamente. En la imagen, estas partículas son las esferas verdes. Se mueven en todas las direcciones. Algunas se mueven hacia arriba, otras hacia abajo, algunas hacia la izquierda y otras hacia la derecha. Este sería el caso si hablamos de una tubería en la que hay agua, pero esta no se mueve. Si hablamos de un cable, los electrones son el fluido. Cuando los electrones se desplazan en una dirección, entonces hay corriente eléctrica. Cuando conectamos una pila a los extremos de un cable, hacemos que los electrones se muevan en una única dirección y esto es lo que llamamos corriente eléctrica. Átomos. Toda la materia está formada por átomos. En el centro está el núcleo del átomo, formado por protones, partículas positivas, y neutrones, partículas negativas. La cantidad de protones determina el número atómico. Alrededor del núcleo, en órbitas, están girando los electrones que tienen carga negativa. Entre el núcleo y los electrones hay un inmenso espacio vacío. Si dividimos la materia hasta llegar a su mínima expresión, que conserva las propiedades de la misma, por ejemplo, un átomo de zinc sigue teniendo todas las propiedades. Los electrones giran en torno al núcleo en órbitas o niveles de energía. Los átomos pueden tener hasta 7 niveles de energía. Cada nivel tiene un cupo máximo de electrones. Cuando el átomo adquiere electrones, estos se incorporan del nivel 1 al 7, en el primero que exista lugar. Electrones de valencia. A los electrones que están en la última capa se les llama electrones de valencia y son muy importantes porque determinan si se pueden aceptar o donar electrones. Metales. Los metales son átomos que pueden ceder con facilidad electrones. Por ejemplo, cobre, oro, plata. Conducen bien la electricidad. Los no metales tienen la facilidad para recibir electrones. También se les conoce como aislantes y no conducen la electricidad. Semiconductores. Son elementos muy importantes en la electrónica y la robótica. Se pueden comportar tanto como conductores en ciertas condiciones y como aislantes en otras. Los más usados son el silicio y el germanio. Son tan importantes porque con ellos se hacen los chips de computadora y los microcontroladores de los robots. Diodo. Un diodo es un dispositivo electrónico que si se conecta en forma directa se comporta como un conductor y si se le conecta en forma inversa se comporta como un aislante. Esto lo podemos traducir en términos de ceros y unos. Al polo positivo del diodo se le llama ánodo y al negativo cátodo. Se identifican por una barra en otro color en la parte superior. Observamos el símbolo del diodo. A continuación, vamos a ver la simulación de cómo trabaja un diodo.
Vamos a construir ahora un circuito. En este circuito vamos a requerir una batería de 9 volts. También vamos a requerir un diodo. Vamos a conectar el polo positivo de la pila al ánodo del diodo. Añadiremos al circuito una bombilla, la cual conectaremos al cátodo del diodo, y después la bombilla desde la otra terminal la vamos a conectar al negativo de la pila, formando con esto un circuito en serie. A esto se le denomina polarización directa y podemos ver que la bombilla enciende, es decir, el diodo está actuando como conductor de electricidad. Vamos a rehacer el circuito girando el diodo y volviéndolo a conectar, pero ahora el positivo de la batería irá al cátodo del diodo y el negativo irá al ánodo a través de la bombilla. Es decir, estaremos polarizando en forma inversa y entonces vemos que la bombilla no enciende. Si regresamos el circuito a como estaba en un principio, es decir, el positivo al ánodo, vamos a ver que la bombilla nuevamente vuelve a encender. Entonces, date cuenta que en unos momentos, con la polarización directa, actúa el diodo como un conductor y con polarización inversa actúa como un aislante y no conduce la corriente. La importancia de los diodos está en que si dejan pasar corriente, tenemos un 1, y si no dejan pasar corriente, tenemos un 0, que es la base sobre la cual funcionan los microprocesadores y microcontroladores, toda la electrónica digital. Luego del diodo se inventó el transistor, que en otro video abordaremos. Un LED o un diodo emisor de luz es un tipo especial de diodo. A continuación vamos a ver la simulación de la operación de un LED. Vamos a construir un circuito muy sencillo utilizando una pila de 9 volts, una resistencia de 1 kilo y un diodo LED color rojo. Vamos a conectar la resistencia al polo positivo de la batería. La resistencia tiene el objetivo de dejar o filtrar un poco la corriente para que no pase tanta. Enseguida vamos a conectar el otro extremo de la resistencia al ánodo del LED. Y luego vamos a conectar el polo negativo de la pila al cátodo. De esta forma estamos formando un circuito en serie. Ahora vemos cómo el LED enciende.